Hay uno que tiene 14 y los demás debajo de la base. De 90 alumnos, uno que tiene 14. No se pasa. No sé si me deprimo yo o se deprimen ellos. 1, 14 y los demás de 11 para abajo. Ya, así que si ustedes no quieren estar así, que vengan a clase. Gracias. Ya, y la intensidad del examen va a ser de acuerdo a lo que lleguen hoy día, ¿ya? Si llegan todos, la intensidad va a ser baja. Si llegan pocos, la intensidad es alta. No, pero clases a esta hora. Ya. Y si come en la clase que se hace, también igual, no se hagan mental. Ya van. Ya dejen de comer. Si no, los invitamos a salir. Así que ya, ¿saben eso? Cuanto menos están, el examen va a ser más terrible. Cuanto más está, lo hacemos más al alcance. ¿Ya? Ya, así que ya ya, vamos entonces a hacer eso. Así que ustedes dependen. ¿Ya? Ahí que ustedes dependen, ¿ya? No. Ya, vamos a esto, ¿ya? Vamos a hacer trastorno de la hemostasia primaria y secundaria. Dentro de lo que es trastorno de la hemostasia primaria tenemos que ver primero qué es lo que es hemostasia, ¿no? Un proceso fisiológico donde la sangre que es líquida se convierte en sólida. ¿Ya? Entonces es un proceso fisiológico para mantener con integridad el sistema circulatorio. Bueno, ya que no quiere sentirme solo, ahorita lo de atrás mejor se puede poner adelante. Ya, para no sentirme solo. Oye, ya, pégate. pónganse adelante. Pégate. Seis gente. Es que el salón se ha agrandado. Ya, hemostasia primaria, esto es lo que ya hemos hecho en el matrimonio, o sea que para ustedes es un acuerdo, pero hay algunas cosas que podrían resultar nuevas, ¿no? Entonces, hemostasia primaria está asociada a la formación del trombo plaquetario. Hemostasia secundaria es hacia la formación del trombo secundario, o sea, es aquí a la formación de la trombofibrina. También se le conoce como coagulación. ¿Ya? Y los mecanismos reguladores de fibrinolisis que ya hemos aprendido. Entonces, si nosotros hablamos de la formación del trombo plaquetario, está asociado en el orden inicial con la expresión inicial de los factores de von Willebrand, y de los factores de von Willebrand primero se produce la adhesión plaquetaria. Esta adhesión plaquetaria luego va a suceder que se va a activar las plaquetas. ¿Y qué es activar las plaquetas? Es un cambio de la forma de las plaquetas con la liberación de qué? De contenido de las vesículas, ¿no? Entonces, pues estos pueden ser tromboxano, A2, como puede ser la adenosina, ¿no? Entonces, tenemos aquí el tromboxano que se libera, adenosina, el ADP y el tromboxano. ¿Para qué nos sirve el tromboxano secretado por las plaquetas? Para mantener la vasoconstricción constante que se inició en este periodo. Entonces, se activan las plaquetas y se secreta ADP. Y tromboxano se forma, no se secreta, no se almacena por ningún lado el tromboxano.
Y después de eso viene la agregación plaquetaria, donde se forma el primer trombo, ¿no? El trombo plaquetario. Entonces, los problemas en la hemostasia primaria nos vamos a dar cuenta que son dos problemas. Uno, por el número de plaquetas, y el otro son por alteraciones en la función de las plaquetas. Entonces, son dos condiciones que hacen que nosotros veamos en lo que es la fase plaquetaria, producen la patología. Entonces, vemos acá, la siguiente parte es la formación del coágulo de fibrina. La formación del coágulo de fibrina está asociado a la interacción con el fibroblasto, ¿no? Con el fibroblasto, con las paredes del fibroblasto, ¿no? Que es el que se le reconoce como factorístico o factor tisular. Este factor tisular, que es lo que va a hacer, va a activar el factor 7 y a toda una cascada en que finalmente se va a formar trombina para hacer que ese fibrinógeno se transforme en fibrina y forme un trombo estable. Entonces vamos a ver acá que esto va a ser los factores de la coagulación. Entonces todo es una cascada. Como ustedes ven, es una cascada en la que vamos a determinar y diferenciar los factores dependientes de vitamina K y los que no son dependientes de vitamina K. Y aquellos dependientes de vitamina K son el 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Ya? Entonces 7, 9, 10 son factores dependientes de vitamina K. O sea, son factores asociados a la producción en el hígado. Entonces, cualquier hepatopatía o cualquier patología tipo cirrosis hepática, ¿qué es lo que va a producir? Alteraciones en los factores de la coagulación dependientes de vitamina K. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, un medicamento que se utiliza hasta ahora, que ya no se utiliza en otros lugares, en Perú, en otros lugares desarrollados? Sí, es la warfarina. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? La vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca está dada por la activación del factor 7 y finalmente activan el factor 10. Pasa 10 activado y ¿qué es lo que va a suceder? Por un complejo de protrombina-trombina se va a generar la fibrina. ¿Ya? Se va a generar la fibrina. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ver que también está la vía intrínseca. La vía intrínseca está asociada a la formación a partir del factor 12, factor 11 activado, factor 9 activado y el complejo 8. Y el factor 8 que no es un factor, sino es un cofactor, ¿no? Así como el factor 5 que es un cofactor, ¿no? El 5 y el 8 son cofactores. Y finalmente la formación de trombina y el fibrinógeno en fibrina y es estabilizado por el factor 13 en los polímeros de fibrina. Ahora, cuando nosotros vemos alteraciones en los trastornos de la coagulación, o sea, alteraciones en lo que es la cascada de la coagulación, vamos a tener que evaluar, aquí se evalúa que la cantidad o la concentración de estos, o en el número de los factores de la coagulación, el número, o sea, la cantidad, o también vamos a evaluar si es que existe algún factor inhibitorio que esté condicionando a que se altere la coagulación. ¿Qué significa esto? Que para evaluar si hay alguna alteración en la vía extrínseca o intrínseca, hay una prueba que se llama la prueba de mezclas, donde se va a utilizar plasma normal con plasma, digamos, defectuoso, y si es que este plasma se va a solucionar el problema, es que faltan factores de la coagulación, y si es que no se soluciona, es que existe un inhibidor en el plasma, ¿no? Entonces, para evaluar la vía extrínseca tenemos el tiempo de protrombina, para evaluar la vía intrínseca tenemos el tiempo parcial de tromboplastina activada. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos, si nos enfocamos ya un poco más a la clínica,
¿no? Decimos que los trastornos de la hemostasia podemos dividirlo en dos, ¿no? Trastorno de la hemostasia primaria o trastornos de la hemostasia secundaria. El trastorno de la hemostasia primaria, vamos a encontrar, como ustedes ven ahí, las manifestaciones clínicas son más posibles en la piel y en las mucosas, y las alteraciones de los factores de la coagulación de la hemostasia secundaria es en los tejidos blandos y profundos. Entonces, ¿qué significa? En la piel vamos a encontrar en lesiones tipo petequias que los factores de la coagulación no se van a observar, sino que lo que va a suceder, van a haber grandes hematomas o equimosis. ¿Ya? Equimosis, hematomas. Y después las equimosis son grandes y palpables en lo que es los factores de la coagulación. La hemartrosis o sangrado en las articulaciones es muy raro en los trastornos plaquetarios, pero es muy frecuente en los trastornos de la coagulación. Ahora, otra cosa importante, ¿en qué momento se acerca la alteración de la hemostasia primaria hacia los factores de la coagulación? Cuando la cantidad de las plaquetas es menor de 30.000, ¿no? Si yo tengo plaquetas menor de 30.000, ya voy a considerar pues que las plaquetas, que estas plaquetas, fácilmente mi paciente puede hacer hematomas, equimosis, puede hacerme hemartrosis, puede hacerme cualquier comparable con las alteraciones de factores de coagulación. Pero si yo tengo 50.000, 75.000, 100.000, no voy a tener más que alteraciones como estas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evaluar todo nuestro sistema de la coagulación? O sea, nuestro sistema tanto de hemostasia primaria como secundaria. Primero tenemos que solicitar el recuento plaquetario. Como ustedes saben, el recuento plaquetario va entre 150.000 a 450.000. Por debajo de 150.000 vamos a considerar que estamos en una plaquetopenia, pero clínicamente significativa vamos a hablar cuando las plaquetas son menos de 100.000. Menos de 100.000 se habla ya de una plaquetopenia significativa, pero plaquetopenia en sí ya hablamos como menores de 150.000. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos, mayor de 450.000, 1.800.000, hablamos de trombocitosis esencial. Eso es en cuanto al recuento plaquetario. Ahora, el tiempo, vamos a hablar del tiempo de protrombina a la hora de la vía extrínseca. Tiempo parcial de tromboplastina, la vía intrínseca, es tiempo de trombina, la conversión de fibrinógeno en fibrina, y aquí está el tiempo de sangría. El tiempo de sangría evalúa la estabilidad de la pared vascular y la interacción entre las plaquetas. Esta interacción en las plaquetas, o sea, evalúa la adhesión plaquetaria, ¿no? Esta evaluación de la adhesión plaquetaria que nos va a dar una alteración de una enfermedad que es la enfermedad de von Willebrand, ¿no? La enfermedad de von Willebrand se asocia a un alargamiento o una prolongación del tiempo de sangría. Entonces, si nosotros queremos evaluar von Willebrand, vamos a evaluar el tiempo de sangría. Y recuerden que la enfermedad de von Willebrand viene asociado a alteraciones en el factor 8. ¿Listo? Vamos a ver ahora el dímero D, que esto sí también lo hemos visto, y que se incrementa en fenómenos tipo tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es lo que me mide el dímero D? El dímero D nos mide la actividad de la plasmina. ¿Y por qué se incrementa la actividad de la plasmina? Por formación de trombos venosos principalmente, ¿no? Entonces, el dímero D es un predictor negativo. ¿Qué significa? Que si es que es positivo, no nos confirma nuestro diagnóstico, pero si es negativo, sí nos aísla el diagnóstico. Por eso el dímero D es un predictor negativo que se ve, por ejemplo, en tromboembolias, tipo tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. Entonces vamos a ver la trombocitopenia, como yo les decía, es menor de 150.000. Menor de 150.000, pero significativamente vamos a hacer que es menor a 100.000, como lo vemos acá. Es leve, de 50 a 100.000, moderada de 20 a
a 50.000 severa menor a 20.000. Entonces ya hablamos, ¿no? Pero clínicamente ya es significativo de, digamos, de severidad cuando es menor de 30.000. Entonces, ¿qué hablamos también? Pues hemos hablado y lo que decimos cuando decimos de soporte transfusional, en casos de mielodisplasia, por ejemplo, siempre vamos a hablar de hemoglobina más de 8 y las plaquetas más de 30. Eso significa soporte transfusional, ¿no? Entonces, cuando decimos soporte transfusional, cuando llega la mielodisplasia, por ejemplo, ya no hay nada que hacer, lo único que tenemos que hacer es transfusiones constantes a los pacientes. Las manifestaciones clínicas en las trombocitopenias afectan la piel y las membranas mucosas, ¿no? Vemos acá que los trastornos plaquetarios pueden ser de efectos cuantitativos como de efectos cualitativos. Ya dije de efectos cualitativos o de efectos de interacción, por ejemplo, la enfermedad de von Willebrand, y de efectos cuantitativos asociados por ejemplo, vamos a ver, las pseudotrombocitopenias, que puede ser por un problema en el laboratorio, una mala medición, y lo otro, por ejemplo, de efectos cuantitativos por una producción disminuida. Entonces hay plaquetopenias por una producción disminuida, por ejemplo, ¿no? Fácil podemos decir una aplasia de la médula, ¿no? Entonces es una plaquetopenia por eso, ¿no? Pero acá, por ejemplo, dice congénita, si la plaqueta gris, de la megafagoria, pero nos da una cierta que, bueno, no es común esto, ¿no? Después de la producción disminuida, o sea, problemas en la médula, el problema en la médula, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que deficiencia de vitamina B12 y folatos. Eso sí, nos va a producir plaquetopenia. No solo plaquetopenia, sino nos produce pancitopenia, ¿ya? Pancitopenia con BCM elevado. Después también vamos a ver que las leucemias, como saben ustedes, cuando la leucemia infiltra la médula puede producir esto. Después también los linfomas, los síndromes mielodisplásicos que ya les vengo diciendo, y una serie de patologías dentro de la hemoglobinopatía nocturna, la anemia plástica, la mielofibrosis, todos son aquellas que no van a producir plaquetas, o sea, no se puede hacer. Y si es que producen en poca cantidad, ¿no? Entonces el otro es en el incremento en el consumo, o sea, se destruyen las plaquetas, y este incremento en el consumo puede ser no inmunológico, por ejemplo, hiperesclerismo, no inmunológico, aquí está el secundario hiperesclerismo, por ejemplo, aquí está el dato, por ejemplo, en pacientes con cirrosis hepática. Pacientes con cirrosis hepáticas hacen hipertensión portal y secundariamente hacen hiperesclerismo, y esto hace secuestro plaquetario. Y como hacen secuestro plaquetario, obviamente la cantidad de plaquetas disminuye, ¿no? El hiperesclerismo. Otros trastornos no inmunológicos pueden ser la coagulación intravascular diseminada, CID, que significa hay un consumo de plaquetas, ¿no? Entonces el trombo, se van formando una cantidad de trombos que hacen que se consuman las plaquetas. Y el otro no inmunológico también, porque estos dos son parecidos, el TTT y el síndrome urémico hemolítico son parecidos, su fisiopatología es parecida, en la que se mantiene activado el factor de von Willebrand y hay una enzima que recorta el factor de von Willebrand que se llama el ADAMS 13, que es lo que hace, se bloquea ese ADAMS 13, al bloquearse el ADAMS 13, ¿qué va a suceder? El factor de von Willebrand se va a mantener no cortado, digamos, y va a suceder que se van a aglomerar las plaquetas alrededor de esto. Entonces, y los dos, el TPT y el síndrome urémico hemolítico, tienen la misma fisiopatología, o al menos parece. Y ahí vienen los otros, el nivel del consumo, los inmunológicos. Y dentro de los inmunológicos vienen los que son inmunológicos primarios y los secundarios. Entonces, los inmunológicos primarios son diagnósticos de descarte. O sea, ¿qué es lo que dice? Tengo que descartar todo para terminar en un diagnóstico de una púrpura o una plaquetopenia inmunológica primaria. Y los secundarios, que son los demás en común, los secundarios
Ahí, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que las plaquetas se forman autoanticuerpos secundarios a estímulos, por ejemplo, de infecciones. Por ejemplo, citomegalovirus, hepatitis B, hepatitis C, VIH. Otro también secundarios a, por ejemplo, acá que nos dice a hepatitis C, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, enfermedad linfopluripotent, el linfoma también puede producir plaquetopenia. Otras neoplasias que también pueden inducir plaquetopenia secundaria. ¿Ya? También son fenómenos en los que se forman anticuerpos o autoanticuerpos. Entonces vamos a ver algunos de ellos. Entonces la trombocitopenia autoinmune, ya les dije, puede ser primaria como puede ser secundaria. Entonces si es primaria, pues es obviamente el mismo cuerpo es el que va a formar autoanticuerpos porque desconoce las plaquetas. Y es secundaria cuando hay alguna patología capaz de inducir la formación de estos autoanticuerpos. Como hablamos de lesión primaria, es el 80% y que puede ser, bueno, secundaria el 20%. Y en los niños, estas lesiones autoinmunes se autolimitan y en los adultos se hacen crónicos. Y vamos a ver acá, entonces, según su causa de las inmunológicas, son primarias y secundarias. Entonces, cada vez que yo determine o piense que mi patología de esta plaquetopenia es inmunológica, tengo que decir es primario o es secundario. ¿Ya? Obviamente para eso descarto pseudotrombocitopenia, descarto hiperesplenismo, descarto que hay una esplenomegalia, descarto que hay CID, descarto todo eso y me quedo que esto es inmunológico. O es primario o es secundario. ¿Ya? Entonces sí, empiezo a estudiar a todos los secundarios y finalmente si todo me sale negativo, este es un trastorno primario. Entonces, ¿cuál es mi problema? Plaquetopenia. Así nada más a nivel del paciente. Plaquetopenia. Plaqueta por ahí puede ser que sin ningún síntoma, pero viene con plaquetopenia. Según la fase de la enfermedad, púrpuras inmunológicas pueden ser de reciente diagnóstico, persistentes, crónicos de 3 a 12 meses, crónico más de 12 meses o refractarios a tratamiento. Y según la severidad, puede ser de leve a moderadas y severas cuando hay un sangrado de relevancia clínica, ¿no? Entonces eso puede variar, pero lo que sí les quiero, pues hermanos, que lleguen a su cabeza, que las plaquetopenias autoinmunes o inmunológicas son de origen primario y de origen secundario, y a partir de eso. Entonces, cuando yo digo, mi paciente viene con 80.000 plaquetas, o sea, pues viene, hace un examen y resulta que tiene 80.000 plaquetas, ¿ya? Entonces digo, debe estar aséptico, pues, a ver, veo, no está aséptico, no. A ver, pues, ¿cómo está el vaso no está crecido, no hay hiperesplenismo, no hay hipertensión portal, no hay CID, no hay ningún consumo, los no inmunológicos, perfecto, ¿no? Entonces de ahí me paso a los que son inmunológicos y de ahí mi cabeza vuelve a pensar, ¿es primario o es secundario? Y si es secundario, voy buscando, ¿no? Tetra-VIH, hepatitis C, Epstein-Barr, citomegalovirus, no sé. Se le empieza una línea de exámenes auxiliares y determinas. Y finalmente, una vez que tengas todo negativo, dices, esta es una púrpura trombocitopénica autoinmune, o lo que le dice el PTI. Entonces aquí está el PTI primario y el PTI secundario. El PTI primario es una enfermedad autoinmune que, ¿por qué dice que es trombocitopenia aislada? Porque no hay otro síntoma, no hay signos y síntomas de otra patología, no hay esplenomegalia, no hay nada, incluso en un screening de sangre lo sacan que está con plaquetopenia y no hay nada, ¿no? Por eso es una trombocitopenia aislada. En ausencia de otros problemas o enfermedades que lo justifiquen, el diagnóstico, recuerden, el diagnóstico
de estos autoinmunes primarios son de exclusión. ¿Qué significa? Tengo que descartar todo lo demás para quedarme con esto. Las PTI secundarias, toda la forma de trombosis de mecanismo autoinmune, o sea, por ejemplo, la hepatitis B, la hepatitis C tienen esa característica de estimular la formación de autoanticuerpos. ¿Listo? Veamos. Aquí está la fisiopatología de la púrpura trombocitopénica primaria, autoinmune primaria. ¿Qué es lo que va a suceder? Miren acá. Primero se va a captar a la plaqueta. Se capta la plaqueta, esto lo vamos a ver después en los números. Acá, miren, aquí ha habido una presentación. Aquí el macrófago ha fagocitado a esta plaqueta de alguna forma, y ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha presentado el linfocito T. El linfocito T ha desconocido como parte nuestra, digamos, a la plaqueta, a una parte de la plaqueta, en este caso, por ejemplo, al GP2B3A, que es un receptor glicoproteico, y ¿qué es lo que hace? Estimulan de esta forma los linfocitos B a formar autoanticuerpos, ¿no? Entonces el linfocito B genera autoanticuerpos, antiglicoproteínas, anti-GP2B3A o anti otras glicoproteínas, y ¿qué es lo que va a suceder? Los sensibiliza. Al momento de sensibilizarlo, ¿qué es lo que va a hacer? Los va a hacer a estas plaquetas, mucho más sensibles a la fagocitosis. Entonces son más sensibles a la fagocitosis, ¿no? Entonces, que pasan por el vaso, ya no necesitan tener 10 a 11 días de sobrevida, sino pasan por el vaso, y ¿qué es lo que va a suceder? Pues son más sensibles, lo reconocen, y el macrófago los fagocita rápidamente, ¿no? Entonces, pruebas complementarias para el diagnóstico. Una vez que ya les digo, ¿no? PTI primaria, secundaria, miren acá les pido una larga lista de cosas. Desde un hemograma con reticulocitos, extensiones, estudio de la población, bioquímica, miren, le pido una serie de cosas. Y aquí llama la atención, sí, bueno, miren, la hepatitis B, C, VIH, pero llama la atención que en pacientes mayores de 60 años, cosa que lo vemos acá mejor, diagnóstico de exclusión, ¿no? Entonces, de ahí vamos a retroceder. Entonces vamos a ver, miren, pacientes con sospecha de púrpura trombocitopénica inmunológica, sospechosos. Digo, hay un síndrome hemorrágico, o sea, puede haber petequias, gingivorragia, puede haber hematomas, no sé. No, pero ustedes determinan esto es por qué, por una plaquetopenia. Si no es por una plaquetopenia, pues, y este paciente está sangrando, esto puede ser resultado de algún trastorno de la coagulación. Pero en nuestro caso es una plaquetopenia. Entonces, es una plaquetopenia, y les decía la edad. Si es menor de 60 años, excluir casos de trombocitopenia secundaria. Es aquí donde le pido todo lo que estaba en el cuadro anterior: virus de hepatitis B, hepatitis C, le pido todo eso, y si me es negativo, si esto es negativo, va a confirmar el diagnóstico de autoinmune. ¿Ya? Si me es negativo todo esto. Pero si es más de 60 años, no solo le pido todo este secundarismo, ¿no? Que es lo ideal, los secundarismos, sino ya qué es lo que tengo que hacer. Ya tengo que pedirle al hematólogo que haga un aspirado de médula ósea, porque ya la patología puede ser central, porque ya son, digamos, o sea, por eso mayores de 60 años. Entonces, nosotros decíamos, es el PTI primario, es un diagnóstico de exclusión, como se han dado cuenta, ¿no? A pesar de que puede ser mayor de 60 años, menor de 60 años, el algoritmo me dice, una vez que definas y sospechas que es autoinmune, pide exámenes auxiliares para descartar problemas secundarios. ¿Ya? Entonces,
Las formas secundarias del PTI es variadas, ¿no? Procesos, hepatitis C, el VIH, hepatitis B, los linfomas, las leucemias, mielodisplasias, lupus subprimario, miren, una variedad de cosas que tenemos que pedir y sospechar en nuestro paciente. Insisto, plaquetopenia, autoinmune, primario y secundario. Entonces, ¿qué hago a mi paciente? Le doy una lista de situaciones, ¿no? Te dicen, no, pero tú puedes, entonces tengo que hacer mi anamnesis, obviamente, pues, ¿no? Haces tu anamnesis y más o menos te orientas para dónde puedes ir a solicitar más, ¿no? Puedes decir, no, aquí yo sospecho más el VIH, bueno, insiste, el VIH, mi paciente tiene una historia de haber tenido una ictericia con hepatomegalia, que puede insistir en hepatitis C, entonces dependiendo también, ¿no? Pero si es que mi paciente niega cualquier tipo de posibilidad de síntomas que nos pueden orientar hacia algún examen en especial, le pido toda una plana de exámenes auxiliares para descartar secundarismo de la plaquetopenia. Aquí está el algoritmo, y una vez que tenemos el diagnóstico, vamos a darle tratamiento. El tratamiento para las plaquetopenias sigue siendo, de inicio, sigue siendo corticoides. Todos los autoinmunes sigue siendo corticoides. ¿Ya? O también vamos a ver otra parte corta. Vamos a ver ahora, ¿no? Aquí inmunoglobulinas también. Si es que las plaquetas es menor de 20.000 a 30.000, iniciamos tratamiento con corticoides. ¿Qué tratamiento con corticoides podemos utilizar? Prednisona a 1 miligramo por kilo, o dexametasona a 40 miligramos, que digamos en bolos por 5 días, ¿no? 4 o 5 días, y lo utilizamos en bolos, dejamos, y en un tiempo más vamos a ver ahora. El otro, valoramos si es que hay un sangrado grave, el uso de inmunoglobulinas. Sí. Entonces aquí tenemos las otras, si las plaquetas van entre más de 20.000 y menos de 50.000, si está asintomático, no requiere tratamiento, no requiere transfusión. Y si hay riesgo de sangrado, algún riesgo de sangrado, iniciamos tratamiento con corticoides. O sea, si está en 40.000, 50.000, no nos apuremos en darle corticoides, ¿no? Pero si hay algún riesgo de sangrado, ya podemos iniciar corticoides. Si la plaqueta más de 50.000 es asintomático generalmente, solamente se necesita la evolución del paciente. Bueno, mientras vamos estudiándolo, pues, ¿no? O sea, no vas a caminar con plaquetas con 60.000 o 55.000, debe tener algún motivo porque estés así, ¿no? Pero ustedes dicen, no, bueno, tranquilo, no le voy a dar corticoide todavía, no hay riesgo de sangrado, no sé que hay un riesgo de sangrado o hay un sangrado, podemos darle, ¿no? Pero si no hay riesgo de sangrado, no hay problema, ¿ya? Incluso dice que no deberíamos de transfundir plaquetas, ¿no? Si es que no hay riesgo de sangrado. Aquí están los fármacos que tenemos: prednisona y dexametasona. Prednisona 1 miligramo por kilo al día, y esto es el más usado, es el de, pues, por vía oral. Por vía oral hay algunos que dan metilprednisona también en vez de dexametasona, ¿no? Pero digamos la prednisona se da 1 miligramo por kilo al día. La dexametasona, 40 miligramos al día por 4 días, y luego se deja de usar por 3 ciclos cada 2 semanas. Entonces, cuando ustedes van al hospital o si están yendo ya a un servicio de hematología y no han visto ya plaquetopenia, esto siempre va a quedar en duda, ¿no? Dicen, mira, tengo plaquetopenia, porque el paciente tiene plaquetas bajísimas. A ver, le vamos a dar pulsos de dexametasona, y después dicen, oye, no, continúale dando corticoides, o sea, pásalo a prednisona.
Entonces eso está demostrado ya, demostrado de todas las formas, en que solamente se da pulsos. O sea, le das pulso un día, 2 días, 3 días, 4 días y paras. Pasan 3 semanas, le das otros pulsos y paras. ¿Ya? Paras. No es necesario que continúen dando corticoides. Buena respuesta alrededor del 80-90%, ¿no? Y a los 5 o 7 días, 40 de ellas son mantenidas. Mira, y esto es bueno. La dexametasona es bueno y barato, ¿no? Entonces usted, pero llama la atención, por ejemplo, a la enfermedad te dice, mira, póngale, cada dexametasona trae 4 miligramos, ¿no? Entonces le pone 10 dexametasona, ¿no? Y llama la atención, ¿no? Entonces que hay que cuidar, obviamente, que no se le sube la presión arterial y que no se le descontrole si es que es paciente diabético la glucosa. Se le da inmunoglobulinas, ya les dije, 1 gramo por kilogramo al día, por 2 días, pero cuando hay riesgo de que de sangrar o está sangrando, pues no, tiene alto riesgo de sangrar o está sangrando, ya le inicias con inmunoglobulinas. Algunos textos actualizados dicen no, empiézale con inmunoglobulinas rápidamente, mucho antes que la dexametasona, que corticoides, ¿no? Entonces le digo, la experiencia que tenemos en el hospital de que trabaja en emergencia es que vas a utilizar, primero utiliza corticoides, ¿no? Luego pues algunos paralelamente le dan inmunoglobulinas, o algunos inician corticoides solo y después inmunoglobulinas, ¿ya? Pero dependiendo de... Había leído que, bueno, en el auto decía que como el corticoide demoraba su tiempo de acción más que la infección, claro. y las primeras se le daba Por eso les digo, pues, ¿no? Eso va a depender de tu evaluación y del riesgo que tienes de tu paciente, ¿no? Si no tienes riesgo, o sea, tienes solamente riesgo de sangrado, pero no te está sangrando, es de las corticoides, no puedes esperar el tiempo necesario. Pero si tu paciente tiene alto riesgo de sangrar y por ahí tiene gingivorragia, pues inicia las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, todo también es la valoración que ustedes hacen. No es que, mi profesora de práctica, todos les da inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque algunos hematólogos dicen, no, o sea, hay que darle, porque la guía lo dice, ¿no? Pero la guía también te dice, pues, en tu cabeza y piensa un poco la condición de tu paciente, ¿no? No, o sea, si un paciente no sangra, no hay nada, no vas a estar desesperado para darle inmunoglobulinas, ¿no? Pero si es que hay un factor de riesgo altísimo de sangrado, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, el paciente va a entrar a cesárea, tiene las plaquetas 20.000, ¿no? Y no sé, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Ahí sí tienes que transfundirle plaquetas, por ejemplo. Va a entrar a cesárea. Tienes que darle inmunoglobulinas. Y no vas a decir, bueno, pues va a entrar a cesárea, tranquilo, el bebé espera, vamos a unos 7 días, 5 días, no. Entonces, bueno, va a entrar a cesárea y una cesárea de urgencia, no es una cesárea de emergencia, de esas que necesita entrar sí o sí. Por ejemplo, ahí me dan en las madrugadas, a veces te preguntan, ¿no? ¿Plaquetas?